Hola a todos, vamos a continuar con el siguiente tema de aplicaciones de la integral. En esta ocasión va a ser volúmenes de sólidos de revolución. ¿Qué es un sólido de revolución? Pues un sólido de revolución es el que se obtiene al girar una región plana como esta alrededor de una línea recta, que a la línea le vamos a llamar eje de revolución o eje de rotación. Entonces tengo mi región y la giro y pues obtendría en este caso algo así. ¿Estarán de acuerdo? Entonces el problema va a ser cómo calcular el volumen de esta figura. Por ejemplo, si yo tuviera un rectángulo, la figura obtenida sería muy simple. Si yo tengo un rectángulo, cuando yo lo gire, ¿qué obtengo? Pues obtengo un cilindro. Más o menos. Entonces, el primer método para calcular el volumen de un sólido en revolución que vamos a ver es el método de los discos. Entonces, ¿en qué consiste? Entonces, supongamos que yo tengo un cilindro, que se formó un cilindro como el que acabo de dibujar aquí. Si yo trazo una sección transversal, es decir, lo corto por un plano, lo que obtengo es un círculo o un disco, que de ahí toma el nombre. Generalmente nosotros lo conocemos como círculo. Si yo trato otra sección transversal, tengo otro círculo, y así en cualquier lugar. Si trazo una sección transversal, lo que tengo son círculos, y todos los círculos son iguales. Entonces, para calcular el volumen de un cilindro, ¿qué hace uno? Pues como todos los círculos son iguales, pues calculo el área de uno solo. Entonces el área de la base, generalmente el área de un único de estos círculos, y luego lo hacemos caminar por todo el cilindro. Entonces lo multiplicamos por la altura y tenemos pues pi por radio al cuadrado el área de la base por la altura. Ahora, ¿qué pasa en estos casos de sólidos de revolución donde las secciones transversales también son círculos, pero no son iguales, ¿no? O sea, aquí si yo trazo una sección transversal, tengo un círculo pequeño. Si yo trazo en otra posición una sección transversal, un plano que corte, tengo otro círculo, pero es un círculo más grande. También son círculos, su área es pi por radio al cuadrado, pero conforme me vaya moviendo de un lugar al otro sobre el eje de rotación, estos círculos van cambiando de tamaño. Entonces no puedo hacer como aquí, simplemente multiplicar por la altura. Tengo que considerar el cambio. Entonces aquí las secciones transversales son variables, van a ser una función de la distancia que recorro del principio hacia el final, una función de la distancia de aquí a acá. Entonces la manera en que vamos a hacer esto pues es con una integral. Entonces aquí tengo dibujados dos casos. Vamos a estar ahora en el plano cartesiano y vamos a tener una curva que nos va a servir para trazar nuestra región plana, que por cierto en el ejemplo anterior y para que funcione el método de los discos, la región plana que vamos a formar va a estar pegada al eje de rotación. Eso nótenlo ahorita. Entonces yo tengo mi región plana formada por una curva, aquí en el dibujo lo voy a hacer entre el eje X y dos valores, x1 y x2. Entonces mi región plana sería esta. De x1 a x2 entre esta curva y el eje X. Podría ser otro eje diferente al eje X, pero la idea es la misma. Entonces, esta es mi región. Cuando yo la pongo a girar, el área en cada punto va variando. El área en cada punto es pi por radio al cuadrado en función de x. Entonces aquí no le puse una función f, más bien le puse una función r de función radio, porque cada círculo tiene de radio la altura que tenga esta función. Entonces en cada sección transversal el área es pi por radio al cuadrado, pero donde el radio es variable y depende de x. Ahora lo que voy a hacer es cómo hago para recorrer esta sección transversal de principio a fin. Pues es el volumen. El volumen lo obtengo integrando esta función área desde el principio al final, desde x1 a x2. Como la pi es una constante, la puedo sacar de la integral y llego a esta fórmula.
el volumen de un sólido de revolución donde la región está completamente pegada al eje de rotación, es pi por la integral de x1 x2 de radio al cuadrado. Es simple. Es pi por radio al cuadrado, pero ahora el radio es variable. Si la función fuera en función de y, no en función de x, entonces me quedaría una curva así. Pues la idea es la misma. Entonces tengo mi región, esta de aquí, y la hago girar en torno al eje y en este ejemplo, y el volumen pues va a ser el pi por el radio, pero ahora el radio de cada sección transversal depende de y, entonces radio al cuadrado de y, desde el valor inicial de y hasta el valor final de y1 a y2, y ya. Entonces, como ven, la fórmula es muy simple, también es muy simple de aplicar. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Supongamos que nuestra región R es la región del plano limitada por la parábola y igual a x cuadrada, el eje x y las rectas x igual a 1 y x igual a 3. Entonces mi región es esta. Y según lo que acabamos de ver, y va a girar alrededor del eje x, alrededor de aquí. Entonces, una cosa, noten también que cuando mi giro es en torno al eje x, o es un giro vertical, la función debe de estar en términos de x, porque el radio se mueve desde un x inicial a un x final. El radio depende de x. Y si el giro es alrededor del eje y, el radio va a depender de y. Entonces en este caso tengo un giro alrededor del eje x, entonces mis funciones deben de depender de x. Entonces aquí, como las tengo, están correctas. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde tenga que depender del eje y. Bueno, entonces el volumen, como estoy girando alrededor del eje x, aquí lo tengo, es pi por, pues vamos a poner en este momento radio al cuadrado de x1, x2 es la fórmula. Entonces pi, pues esto va a ser de 1 a 3, y la función radio, pues estoy sobre el eje x, es esto, pues y igual a x al cuadrado. Entonces x al cuadrado es la función radio. Aquí vamos a anotar radio de x es igual a x al cuadrado. Es la misma función. Entonces al cuadrado de x. Y bueno, aquí ya les calculé entonces el valor. La integral de x cuarta es x quinta sobre 5. Hacemos la evaluación de 1 a 3. Y nos sale esto. Entonces lo voy a dejar en términos de pi. Podría calcular el número en decimal, pero para mí es más cómodo si ustedes los dejan en términos de pi y en fracción. Es un valor más exacto. Entonces, el volumen de este sólido que se obtiene al girar alrededor, esta región, es 242 quintos pi. De unidades cúbicas podríamos poner ahorita, bueno, unidades cúbicas, porque es volumen. Entonces vamos a hacer un segundo ejemplo. Ahora la región R está acotada por las rectas y igual a 3 medios de x menos 2 y y igual a menos x más 3 y el eje y. Ahora sí va a ser muy altamente recomendable hacer una gráfica para ver hacia dónde son los giros, cuáles son nuestras regiones. Entonces sí es muy recomendable hacer los dibujos de las gráficas. Entonces vamos a graficar esta función. Entonces para graficar una recta es muy simple. Recuerden que una recta siempre se puede expresar como la pendiente multiplicada por x menos la ordenada al origen. La ordenada al origen, en este caso el término independiente, es el valor en el que cortan al eje y, entonces esta va a cortar en menos 2. Y la pendiente es el número coeficiente de la x, es 3 medios. La pendiente es una medida de la inclinación de la recta, y una fracción se interpreta así: 3 medios es por cada 3 unidades verticales que avancen a partir de este punto, van a avanzar 2 unidades horizontales, es decir, 1, 2, 3 verticales y 2 horizontales, 1, 2. Entonces llegaríamos a este punto.
Entonces la recta de la que estamos hablando es esta. Esta es y igual a 3 medios de x menos 2. Y esta tiene ordenal origen más 3, 1, 2, 3. Y tiene pendiente menos 1. Menos 1 es como menos 1 sobre 1, es decir, por cada unidad, como el numerador es negativo, por cada unidad que baje, y yo le estoy poniendo sobre 1 positivo, es 1 a la derecha. Entonces por cada unidad que baja avanza 1, por cada unidad que baja 1, etcétera, etcétera. Entonces la recta de la que estoy hablando es esta. Y igual a menos x más 3. Entonces mi región está acotada por la recta esta y el eje y. Y este. Entonces la región que yo tengo es esta. Y esta es la que voy a hacer girar alrededor del eje y. Entonces, ya dijimos que para calcular el volumen de una región, en este caso como es alrededor del eje y, debe ser de un y1 a un y2 de la función radio, que depende de y al cuadrado. Entonces aquí el problema es que mis funciones no dependen de y, dependen de x. Esta es una función que depende de x, esta es una función que depende de x. Entonces el primer paso es hacer que las funciones dependan de y. ¿Eso cómo se hace? Pues simplemente despejamos. Entonces, por ejemplo, de aquí vamos a despejar, el 2 pasa sumando, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces voy a escribirlo de este lado, 2 por y más 2 sobre 3. Si hago estas cuentas es 2y tercios, 2 tercios de y más 2 tercios. Y esta es esta función, entonces vamos a escribirla. Es la misma gráfica, pero está escrita en función de y, 2 tercios de y más 2 tercios. 2 tercios de y más 2 tercios. No estaba mostrando esta última parte del despeje, pero bueno. La otra es y igual a menos x más 3. Entonces transpongo, paso el x sumando para acá, el y restando. Y pues ya, esta es más simple, ahí acabé. Entonces esta en términos de y es menos y más 3. Y entonces vamos a calcular la integral desde el inicio, desde la y más baja, desde aquí hasta acá. Sería de menos 2 hasta 3. El problema es que aquí el radio varía. En este segmento desde aquí hasta acá, si notan, los radios son simplemente estas distancias. Estas van a ser las secciones transversales. Pero tiene dos comportamientos el radio. Desde aquí hasta acá, el radio está dado por la función x igual a 2 tercios de y más 2 tercios, que es esta. Pero llegando a un punto, el radio cambia y ahora se comporta respecto a la función esta, que es menos y más 3. Entonces no voy a poder sacar el volumen en un solo paso, tengo que hacerlo en dos integrales, ¿sí? Entonces voy a hacer volumen, es igual a, primero voy a hacer la integral de abajo, sería pi de y1, que es menos 2, hasta este paso, este es 1, hasta 1 del radio, y el radio en términos de y, como había dicho aquí, va a estar dado por la función esta, que sería 2 tercios de y más 2 tercios, ese es el radio, al cuadrado, más, y luego tengo el volumen obtenido por la parte de arriba de la región. Entonces aquí es pi, y este va de 1 a 3 de los radios que van aquí, pero los radios ahora están dadas por esta función, menos y más 3 al cuadrado de y. Entonces pues lo único que resta es resolver esta integral. Entonces aquí ya les resolví la integral. Estaba pensando en desarrollar, pero si es posible, se ve muy latoso.
Entonces, como se ve muy latoso, decidí que podíamos integrar por cambio de variable. Entonces, aquí el 2/3 podía extraerlo, y luego 2/3 al cuadrado son 4/9, que es constante y sale, solo me queda la integral de y más 1 al cuadrado. Aquí podía extraer un menos 1, que al cuadrado es 1 y no alteró, y solo me queda la integral de y menos 3 al cuadrado. Y si hago un u igual a y más 1, su de u es igual a de y, entonces esta integral puede hacerse directa, y más 1 al cubo sobre 3, y menos 3 al cubo sobre 3. Y pues esta es más fácil que haber desarrollado aquí y haber integrado término por término. De hecho lo había empezado a escribir, pero me pareció muy tedioso, entonces mejor se los presento así. Y pues ya es lo de menos hacer las cuentas, ¿no? Aquí sustituir el límite de abajo menos el límite de arriba, y pues solo es cuestión de seguirlas. Entonces el volumen de este sólido de revolución es 4pi de unidades cúbicas. Y bueno, continuamos con otro método. El otro método es el método de las arandelas, y la característica que lo hace diferente al método anterior es que ahora la región plana está completamente separada del eje de rotación. Entonces tengo una región como de este estilo. Cuando yo giro esta región plana alrededor del eje de rotación, también tengo un sólido de revolución, pero en este caso está hueco. Entonces no sé si se alcanza a apreciar de que si giran ustedes esto, me queda esta como especie de tinaja, no sé cómo lo vean ustedes, pero tiene un hueco adentro. Entonces si yo trazo una sección transversal, que es lo que tengo, trazo la sección transversal y pues tengo como un anillo o una arandela, ¿no? Que esto se le conoce como arandela, que es un círculo con un círculo extraído. Entonces, ¿cómo se calcula el área de una de estas secciones transversales de una arandela? Pues yo tengo un círculo grande que le pongo aquí, que tiene radio exterior RE y radio interior RI. Entonces el área de la región transversal pues es simplemente la resta del círculo grande menos el círculo pequeño. Pi por radio al cuadrado menos pi por radio al cuadrado, el radio exterior y el radio interior. Puedo extraer el pi, me queda esta fórmula. Entonces, análogamente como habíamos hecho en el método anterior, para calcular el volumen, lo único que vamos a hacer es hacer una integral. Entonces supongamos ahora que mi región plana la tengo acotada por dos funciones, esta, y mi región plana es esta. Y la voy a girar en torno al eje X. Puede no ser el eje X, puede ser algún otro eje, pero la idea es la misma. Entonces, aquí gira en torno al eje X. Entonces, el radio exterior va a estar formada por la función de arriba, y el radio interior va a estar determinado por la función de abajo. Entonces el volumen va a ser pi por la integral desde el valor inicial al punto final del radio exterior al cuadrado, que era la fórmula que yo les ponía aquí, menos el radio interior al cuadrado. Y lo mismo para una región que gira alrededor del eje Y. Tengo mi radio exterior. Entonces incluso aquí los marco con un color distinto para que ustedes lo aprecien. Ustedes lo pueden marcar siempre que tengan una región. Trazan la línea más larga, esa les va a dar el radio exterior, y la más pequeña el radio interior. Y la misma fórmula. Obtenemos la misma fórmula, radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado desde Y1 hasta Y2, ¿no? Desde el valor más bajo hasta el valor más alto. Entonces aquí vamos a hacer varios ejemplos con la misma región. Aquí tengo una región que está acotada por las gráficas de y igual a x cuadrada, que es una parábola, y es igual a 2x, que es una recta. Ya hice la gráfica para darle rapidez a esto. Y se intersectan, dan una región, y la voy a hacer girar alrededor de tres ejes. Alrededor del eje X en el inciso A, alrededor del eje Y en el inciso B, y alrededor de la recta Y igual a 5. Entonces vamos con el inciso A. Yo quiero que esta figura
gire alrededor del eje X. Entonces va a ser aquí así. Pero ya había dicho que mi fórmula es pi de x1 a x2 del radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado. Entonces aquí, este es mi eje. Si yo subo hasta la parte más arriba, mi radio exterior estaría dado por la recta. Entonces el radio exterior es la recta, y igual a 2x. Y el radio interior, en función de x, es del eje de rotación hacia la primera función, que es y igual a x cuadrado. Entonces mi volumen va a ser pi x1 a x2 a los puntos de intersección. Los puntos de intersección van a ser de 0, aquí ya había puesto de x1, a este valor. Entonces los puntos de intersección incluso los podríamos calcular desde un inicio, cuando x cuadrada es igual a 2x. Entonces aquí hay que hallar los puntos de intersección. Entonces en este espacio sí me va a caber. Entonces aquí cuando x cuadrada es igual a 2x, esto es cuando x cuadrada menos 2x es igual a 0. Esto es una ecuación cuadrática que podemos resolver por factorización y me queda que en 0 y en 2. Ahí es donde se intersectan. Entonces este punto está en 2 y de hecho es el 2, si sustituyo el 2 en el cuadrado, 2 al cuadrado 4, este es el 2,4, o sea que equivale 4. Entonces esto debe ir de 0 a 2. Entonces no va a ser a x2, ya lo voy a sustituir. De 0 a 2, de aquí hasta acá, del radio exterior, que ya dije que es 2x, al cuadrado, menos el radio interior, al cuadrado. Y resolvemos esta integral. Y bueno, entonces tenemos que el volumen es 64 quinceavos de pi. Entonces vamos con el inciso B, la misma región, pero ahora el giro es alrededor del eje Y. Entonces, el radio, ahora como los radios van a moverse desde un punto inicial en Y hasta un punto final, que de hecho aquí es 4. Ya habíamos puesto que este es el punto 2,4. Entonces ahora necesitamos que las funciones o que los radios dependan de Y. Entonces las funciones están dadas en términos de X. Para que estén en funciones de Y solo hay que despejarlas. Entonces, por ejemplo, Y igual a 2X, eso ya lo habíamos hecho hace ratito. X es igual a Y entre 2 y ya quedó esta en función de Y. Voy a escribir esto como X es igual a Y entre 2 y la otra función y igual a x al cuadrado. Cuando yo despejo paso el cuadrado como raíz cuadrada más menos raíz de y. Entonces en realidad tengo como dos funciones, una es la raíz positiva de y la otra es la raíz negativa de y. Lo que pasa es que cuando yo pongo esto en función de y, lo que me queda no es una función, pero si la separo en dos partes sí es una función, que sería la parte negativa, que sería esta, cuando los valores de x son negativos, esta parte izquierda de la parábola, y la parte positiva, x igual a raíz de y, donde los valores de x son positivos. Entonces mi región está formada con la parte positiva de la parábola. Entonces yo voy a considerar al x es igual a raíz de y.
esta parte de menos raíz de y por el momento no me va a servir para nada. Entonces ahora sí aplico la fórmula de volumen, que necesita los radios, entonces lo escribo de una vez aquí. Radio exterior, que depende de y, es igual, si yo extiendo a partir del eje de rotación, que ahora es el eje y, el radio exterior va a llegar hasta aquí y es la parábola, entonces es x es igual a raíz de y. Y el radio interior, que depende de y, es de aquí, desde el eje hasta esta parte de la región, que es la recta, entonces es y sobre 2. Y entonces ahora sí podemos integrar. Volumen es igual a pi, los valores de y van a oscilar desde 0 hasta 4 de el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado. Y listo. Entonces nada más resolvemos la integral. Entonces aquí ya está resuelta la integral. Elevamos al cuadrado, resolvemos la antiderivada, evaluamos y listo. 8/3 de pi. Y por último, el inciso C. Quedamos que vamos a girar alrededor del eje y igual a 5. Entonces, estas rectas y igual a 5 o x igual a una constante, pues es simplemente buscar en el eje que le corresponda, en este caso dice y, el valor 5 y trazar la línea que corte por el 5. Entonces, aquí busco en el eje y 1, 2, 3, 4, 5 y corto y ese es y igual a 5. Si me dijera x igual a 3, pues sería 1, 2, 3 en el x y trazo la línea vertical. Entonces en general las rectas y igual a constante son horizontales, x igual a constante son verticales. El eje x es y igual a 0 porque corta el eje y en 0. El eje y es x igual a 0. Eso a veces en los ejercicios, en vez de ponerles ejes y o eje x, le ponen y igual a 0 o x igual a 0. Entonces ténganlo en cuenta. Bueno, entonces vamos a necesitar calcular los radios. El radio exterior, ahora como el giro va a ser alrededor de aquí, cuando yo trace una línea, una sección transversal, mi línea va a venir aquí y el primer punto donde toca es el radio interior. Entonces el radio interior, que va a depender de x ahora sí, porque los radios se están moviendo desde un x inicial hasta un x final. Entonces esos dependen de x. Entonces radios verticales dependen de x y radios horizontales dependen de y, como en el ejemplo anterior. Ahora, ¿cómo calculo el radio interior? Pues si yo tuviera toda la distancia completa desde el eje x, desde el eje y igual a 5 hasta el eje x, pues el radio sería 5. Pero en este caso al 5 le estoy quitando una partecita, le estoy quitando esta altura. Conforme me vaya moviendo, siempre es lo mismo. Yo tengo esto, que sería el 5, menos lo que mide esta altura. Ahora, las alturas de estas alturas, ¿cómo se miden? Pues son la gráfica. Son las alturas dadas por la función y igual a 2x. Entonces este radio sería 5 restado 5 menos 2x, que es la ecuación de la recta. Y el radio exterior, pues es la misma idea. El radio exterior va a venir desde el eje hasta que tope por afuera, y por afuera topa con la parábola. Entonces con la misma idea va a ser 5, que es toda la distancia, menos el pedacito de altura de la parábola, x al cuadrado. Y eso es el radio exterior. Y ya, una vez determinado eso, pues es muy simple porque vuelve a ser la misma fórmula, ¿no? Volumen es igual a pi por la integral. Ahora me muevo en x, desde el x igual a 0 hasta x igual a 2, que es el punto donde termina mi región, del radio exterior al cuadrado, 5 menos x al cuadrado menos el radio interior, 5 menos 2x al cuadrado. Y solo basta resolver esa integral. Y bueno, entonces aquí ya resolví la integral
Aquí están los desarrollos de los binomios al cuadrado, la diferencia, la integral, la sustitución y listo. Entonces el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar la región que dijimos alrededor del eje Y igual a 5, que no es ningún eje X ni Y, es 136/15 de pi. Y bueno, entonces eso sería todo por este tema de el método de las arandelas. Hay un tercer método para calcular volúmenes de sólidos de revolución, a veces conviene más el otro, es el método de los cascarones. Lo vamos a ver en la siguiente clase para no hacer tan extenso esto. Échenle ganas, les voy a dejar aquí algunos ejercicios para repasar y cualquier duda, sugerencia y participaciones pues en el grupo. Saludos.